Hola comunidad. Gracias por estar aquí una vez más. Esta noche quiero que te prepares porque lo que estás a punto de escuchar podría parecerte un sueño, pero para quien lo vivió, fue una pesadilla de carne y hueso. Ponte cómodo, pero no tanto, porque tal vez después de esto, ya no quieras dormir. Desde hace algunas semanas, un joven volvió a la casa de su infancia. No por nostalgia, ni porque tuviera tiempo libre. Lo hizo porque su madre necesitaba ayuda. Acababa de salir de una operación delicada y aunque estaba estable, no podía valerse por sí sola. Así que él decidió dejar su departamento por un tiempo y volver al hogar que había dejado años atrás. Lo hizo por amor, por responsabilidad, pero jamás imaginó que volver también significaría abrir heridas que creía cerradas. Y puertas que nunca debieron tocarse. La casa se sentía diferente, como si respirara sola. El silencio no era tranquilo, era denso, espeso, como si algo vigilara desde algún rincón que no podía verse a simple vista. Desde la primera noche lo supo. No fue un presentimiento. Fue el sueño. O mejor dicho, la experiencia. Porque él no sentía que soñaba, sentía que salía de su cuerpo. Cada noche se repetía la misma escena. Él dormido, su cuerpo quieto, pero su conciencia de pie, observándose. Escuchaba la puerta abrirse con lentitud, cada sonido de la madera, cada clic de la cerradura. Pero no podía voltear. Sabía que había algo detrás. Sabía que lo estaba mirando. Pero algo más fuerte que él lo mantenía inmóvil. El miedo. O tal vez, otra fuerza que no era humana. Cada vez que lograba despertar, lo hacía jadeando. Su cuerpo sudaba como si hubiera corrido kilómetros. Y lo peor no era el sueño. Lo peor era la sensación. Al abrir los ojos, siempre tenía la misma certeza. Del otro lado de la puerta, había alguien. Al principio pensó que era solo su mente. El estrés, el cambio de rutina, la preocupación por su madre. Se dijo eso una y otra vez. Hasta que una noche ya no pudo seguir engañándose. Esa madrugada no hubo sueño. Despertó solo, con los ojos bien abiertos. Miró el reloj, eran las 2:57. Y la puerta de su cuarto se estaba cerrando. Despacio, como si alguien la hubiese empujado suavemente. Saltó de la cama, corrió, pero no tuvo el valor de abrirla de inmediato. Solo escuchó. Al otro lado del pasillo, un sonido. Un paso arrastrado. Lento. Como si algo viejo, cansado o herido caminara. El corazón se le quería salir del pecho. Y entonces lo vio. Una silueta, alta y delgada, cruzó hacia el cuarto de su madre. No pensó. Solo actuó. El miedo fue real, pero la necesidad de proteger fue más fuerte. Corrió al cuarto de su madre, empujó la puerta y... nada. No había nadie. La habitación en silencio. Su madre dormía como si nada. Pero él sabía lo que había visto. Sabía que alguien o algo había entrado. Desde esa noche, todo cambió. Colocó una alarma. Todos los días se despierta a las 2:50. Antes de que algo más suceda, antes de que eso regrese. Va al cuarto de su madre y se queda ahí. A veces sentado. A veces en el suelo. Lo importante es no dejarla sola. Porque ya no siente que esté cuidándola solo a ella. Siente que hay una presencia. Una sombra. Una intención. Y aunque quiere creer que es su padre, que murió el año pasado, hay algo que no encaja. Algo que no se siente como amor. Algo que parece observar con hambre, con rencor, con odio. Una madrugada, mientras él estaba en vela, escuchó a su madre murmurar dormida. Dijo algo que lo congeló. Con voz muy baja, casi imperceptible, dijo, «Ya no vuelvas a entrar. Ya te fuiste, ya te enterramos, déjanos en paz». Ella no lo recordaba al día siguiente. Pero él sí. Y desde entonces, se pregunta quién era el verdadero visitante. ¿Era su padre? ¿O era algo que vino tras él? Y esto no es todo. Porque este joven escribió su historia desde un pueblo lejano, donde tiempo atrás ocurrió algo que cambió su vida por completo. Algo que ni el tiempo, ni la fe, ni el silencio ha podido borrar. Una historia que comienza durante la Semana Santa, en un lugar donde lo sagrado y lo maldito se cruzaron una noche. Y lo que pasó después, cambió a todo el pueblo para siempre. Y cuando estuve a punto de cruzar la cortina que separaba el pasillo de la sala, escuché que alguien respiraba del otro lado. Una respiración suave, pero agitada. Como si alguien estuviera escondido y acabara de correr. Me quedé congelado. Sentía el corazón en la garganta.
No quise moverme. No quería ver. Pero algo, una curiosidad que no supe controlar, me obligó a hacerlo. Con la mano temblorosa, abrí lentamente la cortina y asomé apenas el rostro. La sala estaba vacía, pero la luz seguía encendida. El sillón, las sillas, todo igual. Pero algo estaba fuera de lugar. El espejo grande que mi abuela tenía colgado en la pared no reflejaba la sala como debía. No sé cómo explicarlo, pero el reflejo era distinto, oscuro, borroso, como si lo que estuviera dentro del espejo no fuera la sala real. Me acerqué lentamente, mirándome, esperando ver mi reflejo completo. Pero cuando estuve frente al espejo, me di cuenta de que mi reflejo no se movía como yo. Yo respiraba agitado. Mi reflejo, no. Yo parpadeaba. Él, no. Di un paso atrás, pero el reflejo no lo hizo. Y justo cuando iba a correr, vi como ese yo dentro del espejo sonreía. Una sonrisa oscura, torcida. Y levantó su mano, mientras yo tenía ambas manos abajo. Ahí fue cuando grité. Corrí directo al cuarto de mi abuela, cerré la puerta y me metí bajo las cobijas como cuando era niño, esperando que todo fuera mi imaginación. Pero en ese momento escuché la puerta de entrada abrirse. Mi abuela había llegado, hablándome desde la cocina como si nada. Salí corriendo hacia ella, le conté todo. Ella no me respondió con sorpresa. Me miró en silencio, luego se acercó al espejo y lo cubrió con una tela negra que sacó de uno de los cajones. Este espejo no debe estar destapado cuando estás solo, me dijo. Y luego, como si no quisiera seguir hablando, se limitó a preparar la cena. Esa noche no volví a entrar a la sala. Pasaron días y cada vez que iba a su casa evitaba mirar ese espejo, incluso con la tela encima. Pero un día, mientras ella estaba en misa y yo me había quedado solo otra vez, escuché algo que me hizo temblar, risas de niño, justo en el pasillo. Me asomé y no vi nada. Fui hasta la cocina. Nadie. Pero cuando entré a su cuarto, vi una figura de espaldas frente al espejo. Era un niño, muy pequeño, con el mismo traje blanco que la figura de la cripta que había visto años atrás en otro pueblo. Lo sabía. Lo reconocía. No entendí por qué, pero ahí estaba. Frente al espejo, de espaldas a mí. Me acerqué apenas unos pasos y, de repente, se giró. Pero no tenía rostro. Solo una superficie plana, lisa, como de cera derretida. No podía gritar. No podía moverme. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, ya no estaba. El espejo seguía cubierto. Le conté a mi abuela, esta vez sin importar si pensaba que estaba loco. Y lo único que dijo fue, ¿ya lo viste también? ¿Qué cosa? Le pregunté. El huésped. No es malo si no lo molestas. Siempre ha vivido aquí. Algunos lo ven, otros no. Pero cuando aparece con traje blanco, es mejor rezar. Esa fue la última vez que dormí ahí. Desde entonces, cada vez que veo un espejo grande, me siento incómodo. No porque tema verme a mí, sino porque temo que algo, desde el otro lado, me esté mirando. Porque hay cosas que no se van nunca. Hay figuras que se manifiestan en diferentes formas. A veces como santos dormidos. A veces como niños milagrosos. A veces como tu propio reflejo. Y cuando lo reconoces, ya es demasiado tarde. Porque dicen que una vez que te miran, que te encuentran, no te olvidan. Y aunque cierres los ojos o cambies de ciudad, te van a seguir. Pero esta historia no termina aquí. Porque hay quienes aseguran que ese niño vestido de blanco ha sido visto en más de un pueblo, más de una iglesia y más de un espejo. Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver ciertas devociones. Gracias por seguir aquí, comunidad. Esto apenas comienza. Y lo que vas a escuchar a continuación es la parte más oscura de todo lo que he vivido. No tiene lógica, no tiene explicación, pero fue real. Tan real que aún hoy, al contarlo, me tiemblan las manos. Después de aquella última experiencia en casa de mi abuela, donde esa voz me llamó con tanta claridad y esa figura infantil me observó desde el árbol, dejé de ir por mucho tiempo. Años. Aunque ella me insistía que todo estaba bien, que mientras yo no respondiera a los llamados nada podía pasarme, yo no podía confiar en eso. Porque había algo más en esa casa. Algo que estaba esperando. Algo que nunca se fue. Lo entendí tiempo después, cuando ya siendo adulto volví por razones muy distintas. Mi abuela había fallecido. Me avisaron por teléfono y volví al pueblo para el velorio. Fue doloroso, fue frío, pero no fue extraño.
hasta que entré a esa casa nuevamente. Todo se sentía más cargado que nunca. El aire era espeso, las paredes parecían tener memoria. Cada rincón, cada sombra parecía observarme. Esa noche, por decisión de mi padre, nos quedamos a dormir ahí. Yo me negaba, pero insistieron tanto que cedí. Me asignaron el cuarto de invitados, el mismo donde me quedé años atrás cuando escuché por primera vez esa voz. Solo que ahora, todo estaba más oscuro. Las cortinas parecían más gruesas, la madera crujía más y el silencio no era normal. Era un silencio como contenido, como si algo estuviera esperando el momento exacto para manifestarse. Me acosté con la ropa puesta. No podía dormir. Miraba al techo y repasaba los recuerdos que había enterrado por tanto tiempo. Hasta que la escuché. La misma voz. No desde la sala, no desde el jardín. Esta vez, la voz salió del espejo. Sí, ese mismo espejo viejo y opaco que siempre estuvo en el pasillo. La escuché como si se deslizara desde ahí. Ven, ya no tienes miedo, ¿verdad? Me paralicé. No podía moverme. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Pero no estaba dormido. Lo sabía. Estaba despierto. Cerré los ojos y recé. No sabía qué más hacer. Pero entonces, un golpe. No muy fuerte, pero lo suficiente para escucharlo. Un golpe seco contra el espejo. Me levanté, impulsado por un miedo irracional. Crucé el pasillo. Me obligué a mirar. El espejo estaba cubierto, pero la tela estaba manchada. Como si algo la hubiera empujado desde adentro. Como si lo que estaba detrás hubiese intentado salir. Volví al cuarto, tomé mi mochila y esa misma noche me fui a casa de un primo. Al día siguiente, le pedí a mi papá que no me volviera a pedir quedarme en ese lugar. Vendimos la casa semanas después. Pero aún recuerdo lo último que escuché antes de cruzar la puerta por última vez. No fue una voz. Fue un susurro, muy cerca de mi oído. Decía, te estoy esperando. Y yo sé que no era una amenaza. Era una promesa. Desde entonces tengo sueños extraños. No siempre pesadillas, pero sí sueños que se repiten. Estoy frente al espejo, en diferentes lugares, en mi cuarto, en un baño público, en una tienda. Siempre hay un espejo. Siempre me observo. Y siempre, detrás de mí, hay alguien. Intenté incluso evitar los espejos. En mi casa los cubrí, los quité. Pero no sirve. Porque hay uno del que no puedes escapar, el reflejo de tus pensamientos. Y cuando ese espejo interno se contamina con lo que viste, ya no hay vuelta atrás. Pensé que con eso se acabaría todo. Que lo peor ya había pasado. Pero estaba equivocado. Porque el mal se manifiesta de muchas formas. No siempre en casas antiguas, ni en voces deformes. A veces, se presenta en lugares donde la vida y la muerte conviven todos los días. En lugares como un hospital. Fue un amigo quien me compartió esa historia. Al principio pensé que exageraba. Él era camillero en un hospital privado. Aceptó el turno nocturno por necesidad. Y como muchos, al principio no creía en nada de lo que la gente decía sobre el tercer piso. Pero pronto lo entendió. A las 3 de la madrugada empezaban los pasos. Siempre a la misma hora. Siempre en la misma dirección. Como si una rutina de otro mundo se repitiera una y otra vez. Le dijeron que mientras no estuviera solo, no pasaba nada. Pero que nunca, jamás, volteara si escuchaba los pasos estando solo. Y claro, no creyó. Hasta que una noche, lo hizo. La planta eléctrica se había activado por un corte. El hospital quedó sumido en una luz rojiza, tenue, que hacía que todo se viera como una escena de película de horror. Caminaba por el pasillo cuando los pasos comenzaron. Lentos. Precisos. Cada uno como si pesara toneladas. Pensó que era una paciente. Giró la cabeza. Y ahí estaba. Una figura humana, muy alta, cubierta con una sábana blanca manchada. No tenía rostro. No tenía forma. Solo se acercaba. Y lo peor, es que no hacía ruido. Ni al respirar. Ni al caminar. Solo, estaba ahí. Mi amigo dice que no sintió miedo. Sintió otra cosa. Algo que nunca había sentido. Como si le estuvieran quitando parte de sí. Como si la figura le robara el alma con solo acercarse. Como si algo dentro de él hubiera sido tocado por la muerte. No recuerda cómo salió de ahí. Solo recuerda que de pronto estaba en la planta baja, junto a la recepción, con las piernas temblorosas.
No volvió a subir al tercer piso solo. Nunca más. Después de eso, renunció. Pero no importa. Porque dice que a veces, en la madrugada, en su propia casa, mientras ve televisión, escucha pasos. Lentos. Muy lentos. Justo a las 3 de la mañana. Como si lo hubieran seguido. Comunidad, no sabemos qué hay al otro lado del velo. No sabemos qué cruza cuando el reloj marca esa hora maldita. Pero una cosa es segura, si escuchas los pasos, no respondas. Si ves una figura frente al espejo, no te acerques. Y si alguien te llama desde una habitación vacía, no contestes. Gracias por llegar hasta este punto. Y recuerda, lo que escuchaste esta noche no es una historia más. Es un aviso.